Bueno, qué bien nos hace escuchar un poquito de música, disfrutar de este artista, hacer una pausa y, como siempre les decimos en este programa, ¿no? Conectarnos con aquellas cosas que nos hacen bien. Y pensaba cómo hacer la transición, ¿no? De un tema tan lindo, con un artesano argentino, con un laburante argentino, con un creador argentino llegando a estos niveles de visibilidad. Y bueno, la música de Rod Stewart por ahí es un puente. Fue uno de los artistas que durante años fue récord de convocatoria en ese Río de Janeiro que todos conocemos y amamos, que es el Río de Janeiro turístico, esa maravilla geográfica extraordinaria, pero también esa ciudad en la que convive la violencia, la desigualdad y este otro mundo paralelo, el de un Estado encubierto dentro de otro Estado que es el Estado narco. Así que para hablar de esto que ocurrió y por supuesto, de la peor manera y con mucho impacto seguramente de aquí en adelante, está Marcelo Berman, que es director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, UNTREF. Marcelo, muy buenas tardes. Alejandra Peñalba soy. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Alejandro? Muy bien, qué gusto saludarlo. Qué tema complejo el de la violencia en Latinoamérica, ¿no? Y esta es una expresión máxima que, si bien es cierto que Río de Janeiro ha estado asociada a situaciones de violencia, siempre los argentinos pensamos, tuvimos ese fantasma de la violencia en Río, nunca imaginamos ver escenas de la naturaleza de las que vimos a lo largo de esta semana. Así es. La magnitud es lo que sorprende, no la existencia de violencia. Esto ya es bastante natural en Río de Janeiro, pero si bien hay algunos antecedentes o precedentes de esto, siempre fueron en una escala mucho menor, digamos. La máxima cantidad de muertos en un operativo o en algún día ha sido 28. Y en este caso se calcula por lo menos más de 130, no sabemos exactamente cuántos. Eh, Además, no se entiende muy bien cuál es el razonamiento, cuál fue el objetivo político o Claro. social o legal que se estaba persiguiendo. Y bueno, y el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que gobierna varias favelas de Río de Janeiro, también reaccionó y no sabemos si esto es punto final o va a seguir en los próximos días o semanas. Claro, digamos que es poco probable que este sea el punto final, ¿no? Después de una situación de tanta Claro. violencia, con tantas bajas, con tantas víctimas. En todo caso, ¿cómo debería prepararse Río de Janeiro y el resto de Brasil, en todo caso, ¿no? Para una posible venganza. Bueno, antes de la venganza lo que hay que entender es qué se persigue, Ujú. porque si es descabellar o es detener a algunos cabecillas de esta banda, bueno, el problema es que pueden venir otros. Inmediatamente alguien toma su lugar si alguien es Claro. detenido. Primero, no está claro que hayan detenido realmente a las cabecillas o Quizás los entonces hayan toda esta violencia ni siquiera cumpla el propósito real que es desmantelar una banda. Es probable porque para desmantelar una banda después hay que hacer algo. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno con la favela del complejo de Alemán o Peña, que no han diezmado, pero las han atacado? Bueno, tienen que tener un programa de entrar a esa villa y controlar, etcétera, etcétera. Nadie en su sano juicio piensa que se va a acabar la droga y que va a dejar que todos los habitantes de esas eh, favelas van a dejar de consumir o que todos los negocios extras que existen en esa favela, administrados por el Comando Vermelho, van a dejar de existir. O sea, tiene que venir el Estado y hacer un programa alternativo. De eso no hemos visto absolutamente nada. Eh, hace, Antes del Mundial, cuando se hizo el programa de pacificación de las favelas, había un programa muy concreto donde se entraba eh, no solamente con fuerzas policiales, sino también con servicios, con apoyos a la comunidad, etcétera, etcétera. Aquí, que se sepa, no hay nada. Lo único que fue es lo que yo llamaría una violencia demostrativa, ¿no? O sea, Claro. es un propósito para ejercer violencia e intimidar.
y hay que entender por qué lo hacen. Eso todavía no lo sabemos, pero uno puede especular por qué lo hace, por qué se Usted hizo. recién, Marcelo, hablaba de ese periodo en el que se desarrollaron un montón de obras a propósito del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Y justamente me tocó visitar Río de Janeiro en el año 2013. Y era un río muy distinto del que me describieron amigos y colegas en visitas más o menos recientes. Yo transité por un río en el que se notaba la inversión, la presencia del Estado, y entre comillas, una seguridad, un deseo de demostrar seguridad. Bueno, en todo caso, reseñas de personas que han estado recientemente dan cuenta de otro río. Por eso, quizás esto que usted señalaba es muy cierto, ¿no? Esto es más demostrativo que de verdadera utilidad. Bueno, lo de la utilidad estará por verse. Yo dudo de que sea muy útil, pero digamos, estará por Claro. verse. Pero no vemos ningún atisbo ni ninguna iniciativa que venga atrás de todo esto. Aquí el esfuerzo es entrar, ejecutar a una cantidad de gentes, apresar a otras y después retirarse, la policía retirarse o estar ahí unos días y después retirarse. Eh, bueno, así no se pacifica una favela, o sea, o Claro. ningún otro espacio, porque aquí no van a desaparecer los negocios ilegales, no van a desaparecer los mercados ilegales que existen, y no va a desaparecer tampoco la violencia que ejecuta o que ejerce el Comando Vermelho o alguna de las otras bandas. Entonces, me da la sensación que la respuesta la tenemos que buscar por otro lado, no por resolver el problema de estas favelas. Marcelo, ¿qué ejemplos podrían tomarse de pacificación de territorios que han sido desarrollados de manera adecuada, exitoso y sostenido a largo plazo? Y son pocos, los tendríamos que mirar más en otros lugares, de otros países de Europa, donde sí hubo alta violencia en los años 80 y 90 del siglo pasado y hoy son muy pacíficos o por lo menos bastante transitorios. En Brasil hubo, como les dije, un esfuerzo y cuando usted paseó por Brasil por Río en el año 2013. Estaban creo que en el tercero o cuarto año de este programa que llaman las PPP, o sea, los programas de pacificación, la policía de pacificación, que tenían una fuerte inversión atrás. Porque aquí no se resuelve el problema sin inversión y sin inversión Claro. social, digamos. Acá hay un Inclusión, digamos. problema. ¿Eh? Inversión ¿Perdón? social es inclusión. Así es. Con inclusión, pero con los Marcelo. programas de pacificación a veces Sí. se alternan. Eh, Hay ejemplos en otras latitudes, finalmente algunos ejemplos en Colombia, aislados. Hay que entender las características de esto, pero digamos, la Medellín de hoy no es la Medellín de Pablo Escobar, digamos, ¿no? Entonces hay una diferencia sideral y es porque la alcaldía de Medellín entre otras cosas, invirtió mucho, pero también hubo arreglos paralelos con los diferentes, ellos les llaman combos, que son grupos, bandas, digamos, que controlan ciertas comunidades. Entonces, hay algunos ejemplos aislados, pero lamentablemente no son muchos, pero sí en Brasil los hubo. Y todavía los hay, digamos. Todo el sur de Brasil no es lo mismo que el norte de Brasil. El sur de Brasil es mucho más pacífico. Aún Sao Paulo es muchísimo más pacífico que Río de Janeiro. Y Porto Alegre o Curitiba, que son dos grandes ciudades del sur, son bastante pacíficas. Hay una idea flotando del método Bukele. En todo caso, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Ha funcionado? ¿Es posible tomarlo y aplicarlo en otro territorio? ¿Podría haber sido en todo caso el espejo en el que se miraron para llevar adelante este operativo? Bueno, usted está indicando mi sospecha que hay atrás de todo esto, y es que el gobernador de Río de Janeiro,
que estuvo a la cabeza de este operativo, lo que quiere es demostrar esta violencia que es Explícita, capaz de ¿no? utilizar, sí, explícita y que puede ser duro, la famosa mano dura, porque eso trae votos. Y Brasil está frente a elecciones en el próximo año también para gobernador, como para presidente, etcétera. Bolsonaro no puede participar como candidato. Yo no sé, yo desconozco si el gobernador Castro tiene intenciones políticas, sospecho que sí, y sospecho que esta incursión dentro de estas dos favelas, tiene el propósito de demostrar a sus potenciales votantes que él es muy efectivo en la lucha contra el crimen. ¿Por qué? Porque hoy en Latinoamérica en general, y imagino que que en Brasil en particular, hay mucha gente muy preocupada por el tema securitario. A Bukele en términos políticos, yo no estoy diciendo a nivel social o a nivel país, pero en términos políticos a Bukele le fue muy bien con esta política. Se llevó, como decimos por aquí, se llevó puesto el Estado de Derecho sin ninguna importancia, pero la mayoría de sus votantes tampoco les importaba el Estado de Derecho. Claro, Y yo creo que con otro tenor, algo parecido pudiéramos estar haciendo ahora testigos de iniciativas que son de mano dura, donde el fin justifica los medios, y hay una recesión o una una decaída resignación, ¿no? y sí, porque la preocupación después de las dictaduras, yo no quiero hacer un análisis sociológico, pero después de las dictaduras latinoamericanas, nosotros descubrimos de que para proteger y que no sucedan esas atrocidades necesitamos jueces, fiscales, procedimientos, etcétera, etcétera. Y se hicieron un montón de reformas para mejorar el Estado de Derecho. Y hoy, por ejemplo, en Argentina es raro que se castigue a una persona en una sede policial, que se lo maltrate, en fin, no hay golpes, es todo Sí. bastante transparente. En todo caso Entonces, eso son hechos excepcionales. excepcionales. La norma es el cuidado de las garantías. Bueno, con distintos ribetes en América Latina se ha dado una reforma que ha protegido. Pero lo que pasa es que esas reformas no resolvieron el problema de la delincuencia y no Claro, resolvieron el tema de la seguridad. La mayoría de la gente sigue viviendo preocupada porque no le roben, porque no le golpeen, porque no lo extorsionen, porque por supuesto, no los maten. Y entonces, en este afán de resolver el problema de la seguridad, mucha gente ya está eh, eh, está permitiendo de que claro, haya abusos al Estado de Derecho. Eso es Bukele. Eso es Bukele. Encarceló a más de 100.000 personas sin debido proceso, sin pruebas. Hay gente que está aislada 3 años sin ver a la familia. Todas estas cosas en las leyes no se permiten, pero ha sido muy efectivo con estas medidas para bajar los niveles de inseguridad. Pero seguramente habrá muchos culpables y algunos inocentes también en las cárceles de El Salvador. Pero volviendo al tema de Brasil, la gran pregunta es, ¿por qué lo hizo si esto muy probablemente no vaya a resolver el tema de la seguridad en Río de Janeiro? Así que, bueno, el tiempo lo dirá. bueno, y retomamos la conversación simplemente para darle un cierre, una cuestión tecnológica, nos salimos del aire, fallas técnicas de momento, pero recuperamos la conversación de esta manera, a través de esta llamada telefónica. Estábamos conversando con el director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, Marcelo Bergman. Marcelo, fue afortunadamente muy interesante la conversación y la tecnología nos permitió avanzar en buena medida. Lo volvimos a molestar simplemente para despedirnos de la manera adecuada y agradecerle por su tiempo. No, el agradecido soy yo, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.
Le agradezco a usted, le pedimos disculpas por la desprolijidad técnica y agradecidos por este rato. No, no se preocupe, está todo muy bien. Lo Gracias. despedimos a Marcelo Berman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia.